Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a continuar analizando acerca de características de las personas abusadoras. Hemos señalado algunos aspectos de un abusador. Ahora vamos a señalar otros aspectos o características de una persona que es abusadora. Para esto, para leeremos en Jueces 19 otro aspecto que ya hemos leído, pero ahora para prestarle atención. En esos días en que no había rey en Israel, cierto levita vivía como forastero en lo más remoto del monte de Efraín. Había tomado, o sea, después que él toma a su esposa, a la cual solamente le daba la categoría de concubina, y se va con ella a un lugar remoto, lo más remoto. Quiere decir que dentro del monte de Efraín, el lugar más intrincado, el lugar más remoto, allí él colocó a la concubina, allí colocó a su esposa, que le daba la categoría de concubina. ¿Por qué un abusador hace esto? Porque esta es otra característica que encontramos en las personas abusadoras. Se trasladan para un lugar distante y desconocido para que su víctima, en este caso su pareja, su víctima, no tenga a quién dirigirse, no tenga familia, no tenga amistades, solamente dependen de ellos. Y como que solamente dependen de ellos, entonces pueden abusarlas como les dé el gusto, porque las llevan a un lugar donde la persona no tiene auxilio, no tiene socorro. Y como que antes ya le comienza a hacer un trabajo en su mente que no tiene ningún valor, que, tiene mal aspecto, le buscan todos los aspectos posibles para que le dé esa autoestima tirada por el suelo sin valor. Y el lugar donde vive, como conté en la otra historia, que la novia que habían llevado para ir a vivir en esa, aquello no era ni casucha, no se le puede decir ni casucha, porque era por arriba y por todas partes, una cosa forrada ahí, sin madera y con planchas de zinc. Pues al tener un lugar tan malo para vivir, también le resta el, el valor a la persona y le hace pensar que eso es lo que la persona merece. Pues tratan que vivan en lugares así porque pueden manejar más a las personas a las que abusan. Hay personas en la vida que abusan de otras personas, como que disfrutan viendo a otras personas sufriendo. Una persona sádica que se satisface en ver el sufrimiento de otra persona. Para eso hay que quitarle el poco valor que una persona se tenga o el mucho que tenga para que llegue a ser una víctima. Y por eso es que se van a un lugar distante. Si analizamos estos aspectos hasta aquí que hemos mencionado y tenemos en cuenta que es un hombre
que se dedica a una a servir a Dios, a servir dentro de la tribu que Dios había elegido para que fuera su representante y los que enseñaran de religión a las demás personas. ¿Qué tipo de religión enseña un abusador a la persona abusada? Esta mujer concubina, esposa concubina, que era llevada a un lugar y tratada como una amante, tratada sin valor, del cual ella en un momento dado no soportó y se fue con el padre, se fue y lo deja y se va con el padre. ¿En qué nivel la había dejado? Una característica que había hecho en ella, que había encontrado un blanco fácil de controlar, era porque en el relato que se menciona aquí, cuando él llega a la casa del padre, la mujer enseguida le abrió las puertas y enseguida lo aceptó. Tuvo éxito en lo que él fue a hacer. Señala que la mujer estuvo dispuesta a volver a ese lugar intrincado. En este análisis que estamos haciendo, queremos dedicar un tiempo para hablar también del suegro, pero vamos a intercalar al suegro entre el abusador y la abusada. Vamos a hablar un poquito aquí ahora del papá de la concubina. No presenta el relato bíblico, este relato no habla que el suegro o el papá de la concubina tuviera esposa o tuviera otros hijos. Lo que el relato dice es solamente a su suegro. Y si el suegro le prepara el banquete y si le pide que se queden allí y el suegro se sintió contento en que ellos vinieron, es una característica que aunque no menciona que tenga familia, el hombre vivía solo. Pero el abusador también coloca un espacio grande entre su víctima y el padre o la madre de la víctima, o sea, la familia de la víctima, para que así la familia no pueda interceder en favor de la hija. Hay una versión que dice que la concubina cometió adulterio. Las otras dice que se enfadó y dejó el hombre. El caso es que el padre recibe a su hija, pero no se nota que él la recibe con el deseo o con la intención de que el marido, el levita y la hija fueran a vivir con él. Porque sí hace un esfuerzo para que ellos se queden con él, pero siempre para que vayan a partir y tengan un viaje más seguro, más tranquilo, y se ve a las claras que el suegro intervino, el padre de la concubina, intervino haciendo que el regreso de la hija se demorara. Pudo haber sido con más de una causa. Si la concubina había cometido adulterio y la ley que no se cumplía, porque en ese tiempo la gente no seguía a Dios ni hacía caso de Dios, pero si había cometido adulterio, la ley decía que la concubina debía de morir. Que el hombre viniera a hablarle amorosamente, a perdonarla y a que volviera con él, pues el padre se alegraba porque su hija estaba condenada a muerte, no iba a morir. Eso podía ser una forma, pero si no había habido ninguna traición, sino que lo que había habido
era el abuso del hombre y por eso la mujer no lo resistió y se fue con el padre, quizás el padre también, al tener a la hija y al esposo en su casa unos días más, podía tratar de ver si que el hombre la iba a tratar bien, si que de verdad le estaba dando la oportunidad o ver cómo estaba la situación y además sentirse contento porque su hija no perdía su matrimonio. Esto tiene que ver también porque en estos tiempos y en esta fecha que las personas no seguían a Dios ni obedecían a Dios, también el valor de las mujeres era casi nulo. La gente no respetaba, no querían a las mujeres. Aunque en la Biblia se habla de la valía personal de una mujer, en algunos casos lo mencionaré cuando estemos analizando, la misma Biblia está escrita en un mundo machista, donde la mujer no tenía ningún tipo de valor. El caso es que esta mujer, esta concubina, era una persona que ni en la casa de su esposo se sentía con valor porque no le daban la categoría de esposa, sino de concubina, y el mismo padre, pues aunque era su padre y la quería y lo que fuera, no les daba tampoco el valor de una persona que es abusada y que encuentra a alguien que salga a su socorro, que salga a protegerla, porque el padre estuvo de acuerdo en que ella se fuera con el levita. Desde luego, tampoco el relato dice cuánto sabía el padre de la concubina de las cosas que habían pasado, pero sí se nota la acción del levita con respecto a su pareja. Voy a mencionar aquí otra característica de la persona abusadora. La persona abusadora es cobarde, es muy valiente con la persona que controla y es abusivo y la abusa de todas las maneras posibles que haya, es abusivo y la abusan, pero cuando tiene que enfrentarse a otra persona, entonces es cobarde o tiene una personalidad sin ninguna estabilidad, porque el mismo mal que trata de sembrar en la persona que tiene al lado a la cual abusa, lo sufre él mismo. Y cuando el suegro está insistiendo y se ve a las claras que está haciendo las cosas para que no se vaya el levita enseguida, y ha podido lograr lo que ha querido, demuestra que el carácter de este hombre es débil, porque se deja manipular por el suegro o se deja llevar por el suegro. Puede ser débil de una estima propia débil o puede ser temeroso en el caso que sea esto como yo lo estoy señalando, pueda ser temeroso que el padre fuera a tratar de hacer algo para proteger a su hija. Es también característica de los abusadores, valientes con el abusado, pero cobardes con otras personas. Cuando el relato sigue más adelante, porque estamos iniciando este estudio. Cuando el relato se ve más adelante, vamos a situarnos ahora al momento en que ellos están en la casa del hombre que les dio asilo, que vienen los de la ciudad con fines malévolos, los cuales y pecaminosos, horribles, pecado, eso lo vamos a ver después, pero vienen procurando por el hombre. El hombre es a quien la multitud de los otros hombres de distintas edades
están buscando para abusarlo sexualmente, porque querían conocerlo significaba abusarlo sexualmente. A él es a quien vinieron a buscar. El dueño de la casa, que tenía una hija, le dijo a esas personas que venían a abusar, que venían a hacer daño, que iba a sacarle la hija y la concubina, pero que a ese hombre no le hicieran daño. De esto hablaremos en otro tema. Pero vemos aquí dos cosas en contraste. Una que dice que cuando la mujer se había ido, la concubina se había ido con el padre 4 meses, el tiempo pareció muy largo y él fue donde estaba a buscarla. ¿Qué buscaba? ¿Era porque la amaba? ¿Porque le iba a hablar amorosamente, hablarle al corazón? ¿Era que la amaba y quería que volviera con él? ¿O era que quería que viniera con él para que estuviera con él, para que fuera su esposa y además seguirla abusando? Pero cuando viene la turba aquella buscándolo a él, lo que él hace es demostrar que no tenía amor por su esposa. Porque aunque lo estaban buscando a él sacó a su esposa sola y se las entregó a la turba. Y esa noche toda esa turba estuvo abusando de su esposa sola, hasta el punto en que antes que amanezca, ellos la dejan. Pero ella puede lograr llegar y cae frente a la puerta del hombre que les había dado asilo. Pero ya el grupo se había ido. Si él hubiera amado a su pareja, hubiera salido inmediatamente, que la gente se fue para ver cómo podía ser, para ver cómo la socorría. Pero lo que hace es que cuando se levanta ya por la mañana, sin investigar cómo se siente, cómo estaba, de qué puedo hacer por ti, compadecerse de ella, lo primero que hace es, sin importarle lo que le pasó, levántate y vámonos. ¿Qué valor le estaba dando a esa mujer? Levántate y vamos. Se demuestra que este hombre tampoco amaba a su esposa. Características del abusador. No aman de verdad a la esposa que le soporta, o a la persona que le soporta todo lo que le hace. El sadismo de la persona es tal, en vez de satisfacerse en el amor, se satisface en el mal, en el daño, en el abuso que hace de la otra persona. Estas son las características de este levita, que servía como un sirviente de Dios en favor del pueblo, pero era una persona sádica que se complacía en el sufrimiento de los demás. Todo abusador, aunque se esconda detrás del aspecto de la religiosidad, aunque se escondan detrás de la membresía de una iglesia, o se esconda detrás del título de un pastor o de alguien que está para servir a los demás, es una persona diabólica que lo que siente es placer en hacer que otras personas sufran. Y esta característica se ve en este hombre, del cual seguiremos hablando en otros aspectos cuando llegue el momento. Pero en cuanto a este tema, llegamos a este momento. Comparte este tema con otras personas y seguiremos en nuestra próxima grabación hablando de este suceso de Levita y su concubina. Nos vemos en nuestra próxima grabación.